Muy buenas tardes y muchas bendiciones a todos y todas que están con nosotros hoy en esta tarde. Y es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy el tema que quiero compartir con ustedes es el tema de 4 cualidades de una casa edificado sobre la roca. 4 cualidades de una casa edificado sobre la roca. Y esto va a ser un mensaje, parte 1, y el próximo domingo continuaremos con la segunda parte. Y hay 4 puntos que vamos a estar tocando en estas 2 sesiones. Y los primeros 2 puntos que vamos a estar viendo hoy es edificar sobre la roca significa estar en unión con Jesús. Edificar sobre la roca significa estar en unión con Jesús. Y el segundo punto que vamos a tocar es edificar sobre la roca nos lleva a la libertad y al monte Sión celestial. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces podemos ver aquí que realmente solamente hay un cimiento estable. Hay solamente un cimiento firme para los tiempos de tempestad. Y hoy estamos pasando por muchas cosas. El COVID-19 está afectando a naciones enteras, familias enteras. Esta semana que entra, empezando mañana, aquí en Costa Rica, estamos cerrando, el gobierno está cerrando la nación, principalmente en el centro de la capital y alrededor. 2-3 millones de habitantes tienen que quedar en casa, están cerrando negocios, muchas personas están siendo afectadas. Entonces, esta es una tempestad que está afectando a toda la nación, creyentes y no creyentes. Pero yo quiero animarnos con este mensaje, porque yo sinceramente creo que Dios está usando estos tiempos para prepararnos para más cosas que están por venir. Entonces queremos ver estas 4 cualidades de personas que están sentados sobre la roca, que vamos a ver que es Cristo. Entonces el primer punto que quiero desarrollar es edificar sobre la roca significa estar en unión con Jesús. Y vamos a Deuteronomio 32, versículo 4. Y casi todos los versículos que estoy usando vienen de la Biblia de las Américas. Me gusta esa versión. Deuteronomio 32, versículo 4 dice: La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de verdad y sin justicia, justo y recto es Él. Entonces podemos ver en esos versículos que la roca es atribuido a Cristo, a Dios. Y esto podemos ver a través de la palabra de Dios.
Y algo que es interesante acerca de la roca es, su obra es perfecta. Aún con este COVID-19 que estamos experimentando, cuando ya estamos delante del Señor y decimos, perdone, Señor, recuerda en el año 2020 el COVID-19, y el Señor va a decir, sí. Vea, qué difícil fue eso. Y eso nos agarró por sorpresa. Mira, Señor, las iglesias estaban cerradas, personas murieron. Creemos que eso fue una equivocación porque obviamente usted es Dios eterno y ve todo y entiende todo. Y usted vio antes de la fundación del mundo. Pero mire cómo esto nos ha afectado. ¿Usted cree que el Señor va a decir, ay, hijos, hijas, es cierto? No había pensado en eso, no tomé en cuenta eso, discúlpame, perdóname. No, todo lo que el Señor hace, su obra es perfecta. En el día de juicio nadie va a poder juzgar al Señor. El Señor va a mostrar claramente sus propósitos y vamos a ver que es cierto, que justo y verdadero son sus obras. Su obra es perfecta y todos sus caminos, todo lo que el Señor camina, donde Él anda, lo que Él es justo. Dios es justo en todo. Ningún ser humano, ningún espíritu va a poder atribuir a Dios en el día de juicio injusticia a Él. Él es Dios de verdad. Hace poco leí de un hermano que tuvo una visitación del Señor y fue llevado al cielo en una visión. Y él vio al Señor. Y una de las características del Señor que él vio era que Él era totalmente lo que significa verdad. Él es verdad. Todo aspecto de su ser, de su vida, de sus pensamientos, todo lo que es el Señor es verdad. Él es Dios de verdad. Y Jesucristo es la imagen exacta, precisa del Padre. El Padre es verdad, por lo tanto el Hijo es verdad y su Espíritu es el Espíritu de verdad. Y Él es sin injusticia, no hay injusticia en el Señor. Él es justo y Él es recto en todo lo que Él hace. Por lo tanto, al llamar al Señor roca, es una buena palabra, una buena descripción. La palabra roca significa estabilidad, firmeza. Y en esta parábola que el Señor está dando en Mateo capítulo 7, 24 al 27, es la roca que es el cimiento de la estabilidad de la casa. Es decir, que si construimos y tenemos el mismo constructor con la misma material y él construye exactamente la misma casa sobre la arena y la misma casa sobre la roca, no es los materiales que soportan la casa, o sea, son parte de la casa, pero lo que mantiene, lo que da estabilidad a la casa es su cimiento, Entonces, la casa en unión con la roca tiene estabilidad, tiene la fuerza, la firmeza para resistir la lluvia, la tempestad, la inundación. Y la roca es la fuente de verdad. La roca es la fuente de justicia y rectitud. Y podemos ver esto y las atribuciones o las características de la roca siendo esa firmeza para la iglesia en Mateo 16, versículo 8. Mateo 16, versículo 8, el Señor dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré a mi iglesia. La palabra iglesia viene del griego que se escribe E-K-K-L-E-S-I-A, ecclesia. Y en el lugares seculares, o sea, en el ambiente secular, era un grupo de personas que representaba una asamblea o un pueblo y ellos tomaron decisiones. Entonces, la iglesia sí es un pueblo que ha salido del mundo,
pero ante el Señor es un grupo que tiene la autoridad para tomar decisiones. Y entonces, tú y yo tenemos la potestad, la autoridad, siendo hijos e hijas del Rey, de presentarnos ante el Señor. Podemos presentarnos confiadamente, con autoridad, ante el trono de Dios. La roca es la base de la iglesia. Sobre Cristo, Él está edificando nuestras vidas. Por lo tanto, toda la firmeza, toda la verdad del Señor, toda su justicia, todo lo que Él es, se va a unir a su iglesia. Él va a ser el fundamento, el cimiento para la iglesia. Y nosotros como iglesia tendremos entonces la autoridad espiritual para actuar en este mundo, para ser una luz en este mundo, para ser las manos y los pies del Señor en este mundo. Y luego dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En los tiempos de antigüedad, las puertas de la ciudad era el lugar donde los ancianos, los líderes de la ciudad, llegaron y tomaron decisiones. Si recuerda, el hijo de David, Absalón, se sentaba en la entrada de la ciudad para atender a la gente. Entonces, puertas habla de entradas, lugares de autoridad. Y el Señor está diciendo aquí que la autoridad, o sea, las puertas del infierno, las decisiones del infierno, no va a poder prevalecer contra la roca, contra la iglesia, porque está fundada sobre la roca. Y estando en la roca, tenemos autoridad en el Señor sobre las puertas del infierno. Entonces, no hay nada que el infierno puede hacer cuando la iglesia se encuentra unida, fundada en Cristo Jesús, y la unión entre el Hijo de Dios con su iglesia está siendo manifestada. No hay nada que el infierno puede hacer. No hay nada que el infierno puede hacer. Y eso debe darnos mucha confianza en estos tiempos, porque realmente la iglesia va a necesitar mucha confianza. Su fe va a tener que ser aumentada, su fe va a tener que crecer en el Señor, y las fuerzas del Señor va a tener que ser transmitida a nuestras vidas. En Daniel capítulo 2, versículo 35, en Daniel capítulo 2, 35, Nabucodonosor tenía un sueño y él vio una gran imagen. Y él vio 4 diferentes naciones que representaban esa estatua. Y no vamos a entrar en esas naciones, pero el punto es que él vio que una roca vino desde el cielo, no hecha a manos, o sea, no fue manos humanos que lo formó, que vino del cielo, y esa piedra chocó a los pies de la estatua y despedazó toda la estatua. Luego dice que esa roca creció a ser una montaña y que esa montaña llenó toda la tierra. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo con esto? De que la roca, cuando regrese el Señor, el reino del Señor y la iglesia que está fundada sobre la roca va a llenar toda la tierra en el reino milenial. Sin embargo, recuerda lo que dijo Jesús, que Él dijo que el reino de Dios está en vosotros. Por lo tanto, ese reino Dios quiere extenderlo en nuestras vidas. Y esa roca que prevaleció, que creció, significa de que va a prevalecer contra toda dogma, filosofía y ideología del hombre o del diablo.
Es decir, que cuando Cristo dijo que las puertas del infierno, las decisiones, las dogmas, las filosofías de este mundo, las diferentes ideologías que han venido desde el infierno, no van a poder prevalecer contra la iglesia. Eso significa, por ejemplo, que el marxismo no va a poder prevalecer contra la iglesia. El socialismo no va a prevalecer contra la iglesia. Y hay algo interesante que quiero meter aquí en este momento. En mis estudios, en estos días, me di cuenta de algo, de que la iglesia, cuando empezó el día de Pentecostés, y vemos cómo Dios movió y cómo se extendió el reino de Dios, yo me di cuenta de algo. Ellos no tenían un diputado representándolo en el Congreso. Ellos no estaban involucrados en nada de la política. Ellos estaban enfocados en el Señor. Y era como que no importaba qué es lo que estaba sucediendo en el ámbito político. Si tomamos en cuenta los primeros 200 años, 300 años de la iglesia, nos damos cuenta que ellos pasaron por mucha persecución y sufrieron mucho por la causa de Jesús. Y la iglesia siguió adelante. La iglesia fundada sobre Cristo prevaleció en contra del imperio romano. Prevaleció en contra Nerón. Prevaleció en contra todos los demás emperadores que hicieron persecución contra la iglesia. La iglesia primitiva también prevaleció en contra los líderes religiosos que estaban persiguiendo a la iglesia. Es más, Dios tomó a un hombre que se llama Saulo y lo convirtió a uno de los siervos de él. Entonces, esto me dio una perspectiva y un punto muy importante. No estoy diciendo que no debemos votar, no. Pero lo que estoy diciendo es que no debemos de preocuparnos cuando un gobierno va en contra del Señor. Porque en la iglesia, en la historia de la iglesia nunca fue creada para ser parte de este reino. Cuando el Señor estaba delante de Pilato, Él dijo, mis siervos, yo soy un rey, sí, pero mis siervos me sirven a mí y no son de este reino. Estoy parafraseando. Soy rey, pero no de este mundo. De otro reino sí soy, pero no de este mundo. Entonces, los seguidores de Jesús que quieran seguir las pisadas del Señor, realmente van a seguir al Señor y los principios de su reino y la vida del Señor. Y este mundo, no hay nada en este mundo que pueda prevalecer contra el Señor. Y si todavía tienes dudas, puedes ir a Apocalipsis capítulo 19, cuando vemos el anticristo siendo derrotado y el falso profeta por el Señor Jesús. El mismo Señor Jesús va a derrotar al anticristo y el falso profeta. Entonces, gloria a Dios por la verdad que está en Cristo Jesús. Él es la roca de verdad. Y sus verdades en nuestras vidas nos da estabilidad. En Juan capítulo 14, versículo 10, el Señor dice, yo soy la verdad. Hay solamente un punto de referencia que es correcta. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de una persona. Esa persona se llama Jesús. Y Él está diciendo a nosotros que hay un solo punto de referencia que es correcta en la vida espiritual. Y si construimos nuestra vida sobre esa roca, vamos a poder perseverar y vamos a poder sobrevivir las tempestades que vamos a encontrar en este mundo. Entonces, edificar sobre Cristo también significa estar en unión con Él. Cuando edificamos nuestra vida sobre la roca, sobre Jesús, estamos diciendo, estoy uniendo mi vida a las verdades del Señor.
lo que es el Señor, Él va a hacer eso en mi vida. Y la unión que tenemos con el Señor es en espíritu. No es una unión carnal, es en espíritu. Entonces, el Espíritu Santo tomará las cosas de Cristo y lo enseñará a nosotros. En Amós capítulo 3:3. Amós 3:3. La Escritura dice, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? En otras palabras, no es posible caminar con Jesús, creer en Él, pero no estar de acuerdo con su verdad. ¿Cuántas personas dicen, yo creo en Dios, yo soy cristiano? Sin embargo, la vida de ellos, su vida, no muestran que están caminando de acuerdo a lo que Él dice. Creen en Dios, pero no aceptan las verdades de Dios. Recuerda, Deuteronomio 32:5, la roca, Dios de verdad. Si vamos a edificar nuestra vida en Cristo y sobre Cristo, entonces tenemos que recibir Él, que es la verdad. Tenemos que recibir su palabra. Esto es muy importante. Estar en unión con el Señor significa que hemos puesto nuestra vida en acuerdo con su verdad. ¿Estamos poniendo nuestra vida en acuerdo con su verdad? ¿En acuerdo con su carácter? ¿En acuerdo con su vida y su naturaleza? En Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7. La Escritura dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, no es suficiente decir yo creo en Dios, pero sus palabras tienen que permanecer en nosotros. Permanecer en el Señor es tomar una decisión. Yo voy a escoger a Él que es la verdad. Yo voy a escoger en este mundo vivir conforme a su verdad. Yo voy a vivir conforme a su carácter y conforme a su naturaleza. Yo tomo esa decisión. Yo escojo a Jesús. Escojo el temor de Dios. Escojo amar a Dios. Eso es hacia Él. Pero también las palabras de Él tienen que permanecer en nosotros. No es suficiente decir, yo quiero a Dios. Muchos dicen, yo quiero a Dios. Yo quiero al Señor. Pero decir, yo quiero que sus palabras permanecen en mi vida. Yo quiero que Él tome el lugar y que lo que Él dice sea la prioridad en mi vida y que Él vive a través de mí. Eso es donde muchos no terminan ahí. No quieren eso. Y por eso muchos se ofenden, como dice en la parábola del sembrador. Reciben, oh sí, yo quiero al Señor. Pero luego, cuando viene aflicción, cuando viene tribulación, por causa de la palabra, se ofenden y no siguen creciendo. Dura por un tiempo, hay gozo por un tiempo, pero cuando Dios empieza, la palabra de Dios empieza a confrontarnos, cuando la palabra de Dios, su verdad empieza a ser un espejo, y podemos ver en el espejo la realidad de lo que somos. O sea, Dios nos muestra áreas de nuestra vida, áreas que son como la arena. Y Él dice, yo quiero tocar esta área porque yo soy verdad. Pero veo que en su vida hay algo que está sobre la arena. Y eso no está en unión conmigo. Y si esa área en su vida no está en unión conmigo, no está fundada sobre mí, la verdad,
verdad. Si mi verdad y mi vida, mi carácter no está en esa área, la tempestad le va a afectar en ese lugar de su vida. Entonces, tenemos que abrirnos al Señor. Las tormentas van a revelar quiénes realmente están sobre la roca en unión con Jesús. Lo voy a repetir. Las tormentas van a revelar quiénes realmente están sobre la roca en unión con Jesús. Va a llegar el día cuando ningún hombre, ninguna mujer va a poder comprar, va a poder vender sin recibir la marca o el sello de la bestia. ¿Y qué van a hacer los cristianos en ese tiempo? Dios quiere prepararnos en estos tiempos que estamos viviendo. Yo creo que realmente es un ensayo. Es un pequeño ensayo de lo mucho que está por venir. Y estamos entrando en la recta final de los tiempos finales. Y yo creo que Dios en este tiempo está tratando con la iglesia. Porque Él ve lo que está adelante de nosotros. Y todo lo que está sobre la arena, lo que no está en unión con el Señor, Él quiere quitarlo y ponerlo sobre Él. Porque solo Cristo puede en contra de todo el mundo. Recuerda que el Señor dijo, en este mundo tendréis tribulación, pero regocijaos o alegraos, porque yo he vencido al mundo. Toda la presión del mundo, todo lo que usted ve sucediendo en el mundo, todo lo que vemos sucediendo en los Estados Unidos, todo ese ira y violencia, el Señor ya venció eso. Entonces, si el Señor venció al mundo y Él es la roca, y la manera en cómo el Señor lo venció, siendo Él la verdad, y sabes que el Señor murió por la verdad, cuando Él estaba delante de Pilato, Él dijo, por esta causa yo he venido, para ser testigo de la verdad. Entonces el Señor murió dando testimonio a la verdad. Él no se rindió. Él rehusó expresar, hablar, vivir una falsedad. Él era testigo de la verdad que está en Dios y murió, pero fue resucitado. Y eso nos da esperanza también, que así como Cristo venció, también nosotros vamos a poder vencer si estamos en unión con Él. Entonces la tormenta que estamos viviendo, la tormenta del COVID-19 que está arrastrando familias y naciones, realmente es probando, es una prueba, está probándonos. Hoy en la mañana estuve hablando con una hermana en otro país y ella me dijo, yo le pregunté, hermana, ¿cuánto tiempo tienes de no trabajar? Y me dijo, hermano, 4 meses. Por 4 meses el lugar de su trabajo se cerró. Y ella no ha podido trabajar. Y está siendo en este momento sostenida con una hija que sí todavía, gracias a Dios, tiene su trabajo. Pero estar 4 meses sin trabajo. Y alrededor de sus casas hay gente que ha muerto y que tiene el COVID. Entonces ellos están en medio de una gran dificultad. Pero era tan interesante porque me dijo, pastor, fíjese que mi sobrina de 3 años, desde el martes empezó a decir que el necio construyó su casa sobre la arena, que el sabio construyó su casa sobre la roca, y todos los días estaba hablando de eso. Y nosotros como familia empezamos a hablar y escuchar lo que la palabra de Dios decía sobre eso. Y esta mañana recibieron este mensaje que le estoy dando a ustedes. Y ellos sintieron tan animados de que el Señor estaba hablando a ellos, preparándolos, consolándolos con esta palabra. Ahora en Hebreos capítulo 12,
versículos 26 al 28. Hebreos 12, 26 al 28. El Señor, la tempestad, va a revelar a dónde estamos con el Señor. ¿Qué está sobre la roca en nuestra vida? ¿Qué no está sobre la roca en nuestra vida? Dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Entonces el Señor, su voz va a sacudir las naciones. Ahora, el Señor vio todo eso, todo lo que está sucediendo. Y Él pudo haber dicho, no voy a permitir el COVID-19. Pero usted sabe que Dios toma la maldición y lo convierte a bendición. Yo pregunté al Señor al principio en marzo, Señor, ¿es esto de tu mano? Y el Señor me respondió muy claritito que toda buena dádiva viene de arriba. Entonces yo sabía que esto no era producido por Dios, sino Dios lo permitió. Y Dios va a usar esto. Él decretó. Así como en Salmo 105, no sé, más o menos quizás versículo 20, 21 por ahí. Pero dice que, hablando de José, que Dios decretó una hambre para Egipto, una hambruna. Entonces, Dios declaró una hambruna para Egipto. Y Él iba a usar eso para producir una crisis donde José podía llegar a ser una bendición, un ejemplo, un modelo del Señor, pero también ayudar a sus hermanos y a todo el mundo en ese tiempo. Entonces, la voz del Señor es lo que está haciendo temblar las naciones. ¿Ok? Toma eso de la palabra de Dios. El diablo es como un perro salvaje encadenado y la cadena está en las manos del Señor. El pitbull no puede hacer nada más que lo que el Señor permite. Y eso también podemos ver en el libro de Job. El Señor tiene todo bajo su control. Y es un tiempo donde Dios está probando nuestros corazones. Y yo dije hoy en la mañana, yo creo que en estos 4 meses, yo siento que en mi vida, en mi familia, que en estos 4 meses Dios ha hecho más o ha obrado más en nuestras vidas que en los últimos 2 o 3 años. Es como que hay una aceleración de Dios en nuestras vidas en este tiempo, porque realmente estamos bajo presión. Se siente la presión, la opresión, pero cuando buscamos al Señor, Él nos da de su gracia, de su verdad, de su fuerza, y eso nos va ayudando a crecer en nuestro espíritu. Nuestro hombre interior va creciendo y desarrollando espiritualmente. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Y esta expresión, aún una vez más. ¿Por qué Él hace una declaración? ¿Por qué Él hace temblar cielo y tierra? ¿Por qué va a sacudir las naciones? Porque dice, indica la remoción de cosas movibles. Esa es la casa sobre la arena. Esas son las cosas de las vidas de personas donde tienen su confianza y su cimiento, su vida sobre algo que es movible. Entonces Dios habla y empieza a sacudir y eso empieza a mostrar qué es lo que es movible. Como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Las cosas inconmovibles son del reino del Señor. Es Él. Es la casa edificada sobre la roca. Entonces dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, entonces ese reino en este momento se encuentra aquí. El reino de Dios está en vosotros. El reino de Dios está dentro de su corazón.
Y Él quiere hacer crecer lo que Él es, la roca, en su vida. Él quiere llenar todo nuestro ser con lo que Él es. Y entonces dice, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Es cuando nosotros realmente hemos dado lugar a la verdad de Dios en un área de nuestra vida. Y esa área de nuestra vida es puesto sobre Jesús. Entonces, ¿por qué dice dar gratitud? Porque el Señor quiere salvarnos, liberarnos de el colapso de la casa que está sobre la arena, de las consecuencias. Él quiere prepararnos. Él no quiere que sus hijos e hijas sean llevados por el viento, sean llevados por el agua. Entonces, dando gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. En todo tiempo da gracias a Dios, dice la palabra de Dios. Porque sabemos que los que aman a Dios, que los que han sido llamados a su propósito, todo nos sirve para bien. Hay un propósito. Y si nosotros aceptamos el yugo de Dios sobre nuestras vidas y aprendemos del Señor ser manso y humilde, esas son cualidades del reino de Dios, del Señor Jesús. Entonces nuestra vida va a encontrar esa firmeza y esa estabilidad. Y vamos a poder servir al Señor de una manera aceptable delante de Él, aprobado delante de Él. Entonces realmente solamente la casa edificada sobre la roca es capaz de ofrecer un servicio que es aceptable al Señor, porque es algo que permanece. Recuerda que Dios está buscando fruto y fruto que permanece. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un desastre en un lugar? Yo recuerdo cuando estuve en Guatemala, en un pueblo ahí por Santiago Atitlán, hubo un gran deslave y como 400 casas fueron arrastradas por un gran deslave. Y yo fui caminando sobre casas que estaban enterrados y recuerdo viendo una poste de luz y había como 30, 40 centímetros de ese poste de luz que salía del barro. Es decir, había como 5 o 6 metros de barro abajo mis pies, de tierra. Y ese deslave destruyó muchas casas. Y muchas personas perdieron sus casas. Entonces tenían que buscar lugar de refugio. Y yo creo que este tiempo, por lo menos para mi vida espiritual, para mi familia, es como un pequeño ensayo. Y Dios está preparándonos, sacudiéndonos. Al principio, yo podía sentir el temor. Yo podía sentir muy fuerte la opresión. Cuando yo salí, aunque no había cero COVID, no había ningún COVID aquí, una persona infectada. Sin embargo, sentí la preocupación y el temor. Y tenía que buscar al Señor y buscar esa paz que viene de Él. Y entonces, cuando encontramos áreas en nuestra vida que no está sobre la roca y Dios hace una obra en nuestras vidas, adentro, en nuestros motivos, en nuestra emoción, nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva, y todo eso se gira y hay un arrepentimiento y nos ponemos de acuerdo con el Señor, entonces eso nos funda sobre la roca, más firme sobre Él. Entonces, en el futuro tendremos la autoridad para ayudar a otros. Seremos un lugar de refugio espiritual. Dios está preparándonos para ser un refugio espiritual para las naciones. Recuerda lo que dice la Escritura, que reyes vendrán a la luz de su gloria. En este tiempo, nuestro pueblo ya tiene casos aquí. Por lo menos un caso que está confirmado. Y
Cuando yo me di cuenta de ese caso, yo llamé a uno de los líderes de la comunidad y le dije, yo quiero ayudar. Aquí yo estoy encerrado, la iglesia está encerrada, pero yo no tengo que estar encerrado. Yo puedo salir y ser una bendición, ayudar. Y alguien de los estados nos dio dinero para hacer compras y fuimos a hacer las compras y repartir esto a las familias que estaban afectadas. Y podemos bendecir las familias y como no podía entrar obviamente a orar por ellos, le hice una carta, lo dejé con la comida, una Biblia, un Nuevo Testamento y en eso le di palabras de ánimo y era un momento de ser luz en esa tempestad. Y podía ver cómo la señora lloraba, se quebrantaba porque su esposo fue afectado y había 6 hijos en una casa pequeña. Y la angustia que ella sintió y sin duda el temor que ella sintió también por ella misma y por sus hijos. Pero ¿a dónde iba a ir el padre? Tenía que quedar en la casa. Entonces, en estos tiempos, Dios quiere que seamos ese lugar de refugio. Dios quiere que aprendamos a vencer el temor. El temor es lo que ha hecho a este COVID un demonio. Porque he leído personalmente estadísticas en los estados de otras enfermedades, de la influencia, de muertos, mucho más, cientos de miles de muertos en los Estados Unidos por otra enfermedad y nunca se escuchó lo que estamos escuchando ahora. Es como que hay un espíritu de temor que se ha pegado a este virus COVID-19. Y la prensa, los medios de prensa están influyendo y como esparciendo ese temor. Y eso está afectando a vidas, a personas y aún a la iglesia. La iglesia está siendo afectada como nunca. Pero Dios dice que su reino es ¿a dónde? Aquí. Y cuando Dios hace los cambios aquí adentro, cuando Él como la roca se extiende en nuestra vida y las áreas de nuestro pensamiento, nuestras emociones que están sobre la arena pasan a la roca, entonces hay firmeza, hay estabilidad, hay un refugio que encontramos y podemos compartir eso a otros. Gloria a Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a mi segundo punto, que es edificar sobre la roca, nos lleva a la libertad. Nos lleva a la libertad y al monte Sión celestial. En Juan capítulo 8, 31 y 32, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay 3 puntos que quiero mencionar aquí. Primero, creer no es suficiente para perseverar o superar las tormentas. Yo conozco personas en mi pueblo y dicen, sí, yo creo en Dios. Pero creer no va a dar lo que necesitamos. Los demonios creen en el Señor. Yo estuve en Honduras un año, hace mucho tiempo, y durante el receso, una hermana que era pastora me acercó y me dijo, pastor, quiero contarle algo que sucedió en mi vida. Y luego yo le pedí que me diera el testimonio. Y yo tengo el CD de testimonio de ella. Pero en el testimonio de cuenta que ella fue llevada al infierno. Y en el infierno, ella vio al Señor. Y ella vio a Satanás. Y primero estaba Satanás. Pero cuando entró el Señor en el infierno,
ella vio cómo el diablo se hincó y arrodilló ante el Señor, y todos los demonios que estaban alrededor de ella hicieron lo mismo. Y ella dijo eso: yo sé, no solamente con la autoridad de la palabra de Dios, que Jesús es el Rey y Señor y tiene toda autoridad, pero yo vi con mis propios ojos cuando yo estaba visitando el infierno. Dios me llevó ahí y yo vi a Satanás arrodillarse ante el Señor. Entonces, él sabe quién es el Señor. Y creer no es suficiente. Dice la Escritura, hay que permanecer. Entonces Jesús dice a los que habían creído en Él, es como que el Señor está diciendo: ok, qué bueno que crees en mí, pero tienes que permanecer en mi palabra. Tienes que permanecer en mí y mi palabra tiene que permanecer en vosotros. Ahora, si esa transacción está ahí, ustedes se permanecen en mí, me escogen a mí como la verdad, como la roca. En cada momento de situación, que sea sensible a la voz de mi espíritu, y cuando yo le muestro áreas que no son verdades en su vida, áreas donde no se encajan conmigo, y usted responde a mí y me da el lugar para transferir esa área, transformar su vida y ponerlo sobre la roca que yo soy, entonces verdaderamente sois mis discípulos. Y luego él dice esto: en poner en práctica, en vivir la verdad, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, la palabra conoceréis significa entender, percibir. Entender y percibir. Y una idioma hebrea describe esta palabra como la relación de intimidad en un matrimonio. En otras palabras, el Señor está diciendo: no es suficiente creer en mí, pero mis palabras, mis verdades tienen que ser parte de su vida. Y si haces eso, primero, verdaderamente sois mis discípulos, porque se está sometiéndose a mí. Pero segundo, usted va a conocer íntimamente la verdad que está en mi vida. Es decir, Cristo, Dios es verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Entonces, la unión que vamos a tener, la intimidad con el Señor, va a producir un enlace, un cimiento de Él en nuestras vidas, y vamos a hacer una casa firme sobre la roca. Y la vida de Cristo llegará a ser parte de nuestro ser en espíritu. Recuerda lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 5, cuando él habla del hombre dejará a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero él dijo: más bien yo hablo acerca de este misterio de Cristo y la iglesia. Pablo realmente estaba hablando, pensando de la unión mística, la unión espiritual entre Cristo y nosotros, donde realmente el Señor dice: esta es mi carne, esta es parte de mí, tú eres parte de mí. Y eso es algo que es en espíritu. Y luego versículo 36 dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Seréis realmente libres. Entonces, como el Señor está libre, el Señor ha conquistado todo. En el Señor está la victoria. Entonces el Señor dice: si mi verdad, si lo que yo soy, realmente llega a ser parte de su vida, no solamente tendrás firmeza y estabilidad para resistir las tempestades, pero también tú serás libre como yo soy libre. Libre como yo soy libre. Y la meta del Hijo de Dios es llevarnos a la libertad que Él tiene, a llegar hasta donde Él está. En Juan 17, versículo 24, Jesús
muestra un gran anhelo de su corazón. En Juan 17:24, Él dice, Padre, quiero los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. ¿A dónde se encuentra el Señor? A la diestra del Padre, en su trono. ¿Cómo se llama ese lugar? Se llama Monte Sión. Es la morada del Cordero, Apocalipsis 14, versículo 1. Entonces, todas las verdades, toda la revelación tiene un propósito. En Salmos 43, versículo 3. Salmos 43, versículo 3. La Escritura dice, envía tu luz, envía revelación y tu verdad. Que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Todo lo que es el Señor, Él es verdad. Y Él es redención. Y ese lugar, dice Salmos 50, versículo 2, que es la perfección de hermosura. Ahí encontramos la hermosura del Padre a través de Jesús. Vemos la imagen exacta del Padre en Jesús. Jesús dijo, si ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tú y yo hemos sido llamados a ser conformados a la imagen de Jesús. Entonces eso significa, como en geometría, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Ok? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces, lo que es el Padre va a ser implantada y va a crecer en nosotros a través de Jesús. Y el Padre anhela que podamos entrar en su presencia. Y Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3, muestra que todas las bendiciones están en Cristo y que el propósito del Padre es presentarnos delante de Él. Y esa palabra está delante del Padre, es cara a cara. El Padre no quiere estar con nosotros de lejos, no quiere vernos de lejos, Él quiere que estemos cerca a Él. Entonces, el propósito de las verdades de Cristo, lo que está en la palabra de Dios, el propósito es llevarnos, conducirnos. Todas las verdades, toda la revelación debe tener este fin y esta meta de llevarnos un poquito más hacia el monte Sión celestial donde está el Señor. Como creo que le dije al principio de un hermano que yo leí esto, de que él contó que tuvo una visión del Señor. Dice que sus ojos eran llenos, eran llamas de fuego, pero eran ojos de pura verdad y que todo su ser era pura verdad, pura verdad. Ahora, Salmos 15, capítulo 1 al 5. Salmos 15, versículo 1 al 5, habla de esta monte Sión. Y en la luz, viendo todo lo que hemos visto ahora en la Escritura y lo que he compartido con ustedes, quiero que ahora escucha lo que dice este Salmo, Salmos 15, 1 al 5. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ese monte santo es Sión. Hay una Jerusalén natural. Dentro de Jerusalén natural en Israel hay un Sión. Pero hay también una Jerusalén nueva, la nueva Jerusalén. La Jerusalén de la tierra es un reflejo, una sombra, mejor dicho, de la realidad de la nueva Jerusalén. Y el monte Sión, en lo natural, es una sombra del monte Sión que está dentro de la nueva Jerusalén. Entonces, David pregunta, Dios, Señor, ¿quién habitará? ¿Quién morará? Y el Espíritu Santo responde, el que anda en integridad. Recuerda lo que dice Deuteronomio 32, versículo 5 al principio, Dios de verdad, Dios de justicia
Dios de integridad. Entonces, el que anda, o es decir, el que camina. Recuerda Amos 3:3, ¿cómo pueden dos estar de acuerdo si no caminan juntos? O sea, no pueden caminar juntos, si no están de acuerdo. Entonces, ¿quién va a poder vivir, morar, entrar espiritualmente aquí en el corazón, en el espíritu, entrar espiritualmente a Monte Sión y luego reinar con el Señor en Monte Sión? El que anda en la integridad de Dios. El que anda en la justicia, el que obra la justicia de Dios. El que habla la verdad, habla verdad en su corazón. ¿Por qué puede hablar la verdad en su corazón? Porque su corazón ya tiene esa verdad. Las áreas de la persona que estaba sobre la arena, Dios tocó esas áreas y está sobre la verdad. Él desea la verdad en lo íntimo. Recuerda Salmo 51, creo que es versículo 8, algo así, por ahí. Entonces, el que habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Santiago dice que el hombre perfecto, la mujer perfecta, es el que puede dominar esto, la lengua, que refrena su lengua. Y dice, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Y el que aun jurando en perjuicio propio no cambia, y el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. ¿A dónde es de que escuchemos dónde podemos encontrar esa firmeza? Oh, sí, cierto. El que oye y pone en práctica lo que dice el Señor, su casa será como una casa fundada sobre la roca. Entonces, Salmos 15 está confirmando lo que el Señor enseñaba. Si queremos tener una vida que permanece firme y que va a poder entrar espiritualmente al Monte Sión, entonces nuestras vidas tienen que ser construidas sobre todo lo que es Cristo. Y todo lo que es Cristo tiene que estar en nuestra vida. Este es un largo proceso. La clave para permanecer firme es vivir la verdad. Y hoy en día yo estoy viendo algo. Hay muchos que tienen temor de vivir y decir la verdad. Y están sometiéndose a mentiras. Están viviendo una mentira. Eso lo podemos ver en la sociedad. No es, si yo digo a un perro que es macho y digo que es una hembra, eso no es cierto. Sabemos que un perro macho no puede ser hembra, ni una hembra puede ser macho. Pero la persona que insiste que el macho es una perra, una hembra, está viviendo y diciendo una mentira. No es la verdad. Y permanecer hoy en día en la verdad va a ser más y más difícil. Va a haber más y más presión. Porque hay un espíritu que va en contra de la verdad. Y es el espíritu de iniquidad. Y el espíritu de iniquidad va a ir en aumento. Y dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo describe el Señor? ¿Cómo Él mide nuestro amor? El que guarda mis mandamientos. El que guarda mi verdad es el que a mí me ama. Entonces, hermanos y hermanas y los que están escuchando, quiero animarles de que abre su corazón a la verdad. Da lugar al Señor. Permite que este tiempo, que el Señor que muestre en su vida, que muestre en este momento áreas movibles, para que esas áreas Dios puede cambiarlo y poner su vida sobre la roca. No estoy hablando de ser salvo, pero estoy hablando de esa salvación progresiva, donde
recibimos con mansedumbre la verdad. Y cuando actuemos, cuando ponemos por práctica esa verdad, Pedro dice que nuestra alma es un poquito más cambiada. Somos salvos, nuestra alma es salvada. Nuestra alma consiste de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Entonces, yo en mi vida personal he visto como que el Señor puso 2 o 3 años y lo comprimió en esos 4 meses. Y todavía no sabemos cuándo va a ser el fin. Pero algo que estoy seguro y algo que me alegra y yo puedo sentirlo en mi vida, yo puedo verlo en mi familia, es de que Dios está creciendo. La roca está siendo más grande en nuestras vidas. Nuestra casa, nuestras áreas de nuestra vida, nuestra relación uno con el otro, actitudes, cosas internas, Dios está ajustando. Y realmente doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque en dando gracias a Dios por esta situación, yo puedo calificarme para servirle mejor de una manera que le agrade a Él. Y una de las cosas que el Señor me habló desde el principio, en marzo, creo que es 24, que esto era un tiempo de un reinicio divino. Y yo estoy dando gracias a Dios porque yo tengo la esperanza y la confianza de que cuando las cosas empiezan a abrir otra vez, quién sabe cuándo, que yo voy a actuar, voy a ser un pastor diferente, un padre diferente, un esposo diferente, y que otros van a poder ver eso. Y eso es lo que el mundo necesita en este tiempo. Va a necesitar hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio para hacer una casa firme sobre la roca Cristo. Porque ¿sabes qué, hermanos? La tempestad viene, pero se va. Viene, pero se va. Y cuando se va el viento, se va la tormenta, lo que queda es inconmovible en nuestras vidas y podemos ser de mucha bendición para otros. Entonces quiero animarles este día de estos 2 puntos, que estar sobre la roca significa estar en unión con el Señor, y edificar nuestra vida sobre la roca nos lleva a la libertad en el Señor y a su monte santo celestial. Y yo quiero orar por ustedes en este momento, y quizás estás pasando por un momento y se está dando cuenta de áreas en su vida que necesitan el trabajo del Señor, y eso es una bendición, y debes decir gracias, Señor, porque está mostrando lo que necesito y yo quiero su verdad en mi vida. Yo quiero que sus palabras permanecen en mí. Yo quiero recibir con mansedumbre su entrenamiento. La palabra castigo en Hebreos 12 no es solo azotar, pero significa entrenar, capacitar. Y queremos ser capacitados y entrenados por nuestro buen Padre, para que cuando viene el avivamiento y cuando las puertas se abran y el Espíritu de Dios se mueve, Él nos puede encontrar libres y firmes en el Señor, y ser esa luz y lugar de refugio espiritual, de edificación y de consuelo para muchos que lo van a necesitar. Oremos. Amado Padre, muchísimas gracias por su palabra, por la verdad que tú nos das, Señor. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, de estar de esta manera conectados, Señor. Y aunque no podemos estar quizás en nuestra iglesia propia, Señor, pero somos un cuerpo unido a través del Espíritu de Dios. Y la distancia no nos afecta, Señor. Estamos quizás separados por cientos, quizás miles de kilómetros, pero estamos unidos en el Espíritu, estamos unidos en Cristo Jesús. Y Señor, queremos darles el lugar a su verdad. Tú eres la verdad. Y queremos que toda área de nuestra vida sea expuesto a la luz y que tú pongas en nosotros su verdad para que nuestras vidas sean fundadas firmemente, entretejido con su vida, Señor.
y así poder tener y crecer en su fuerza, en su gracia, y tener esa estabilidad que muchos van a necesitar, porque los tiempos son oscuros y la oscuridad está cubriendo naciones, Señor. Pero tú tienes esa promesa que tú vas a levantar un remanente y tú vas a levantar un pueblo con tu gloria. Yo pido por mis hermanos y hermanas, personas que estén escuchando, que quizás en este momento sienten el temblor de la tempestad y sienten que las cosas en su vida están siendo conmovidos por un lado o por otro. Señor, espero que esta palabra pueda ser una luz brillante en su situación y dar claridad, dar dirección, dar consolación y esperanza en sus vidas. Padre, tú eres nuestro proveedor y provees, Señor, nuestras necesidades. Si usted vio esto de antemano y lo permitió, tú también tienes la provisión y la gracia que vamos a necesitar en este tiempo. Y lo recibimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dándole gracias por la obra que estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas bendiciones. Y los que están con nosotros hoy y los que van a estar viendo este video más adelante, Dios le bendiga y hasta la próxima vez. Bendiciones.